Buen día, ingeniero. Sí, se la escucha. Bien. Bueno, hoy vamos a ver morfología interna. Es un tema bastante vidrioso, les resulta a ustedes un poco difícil el tema de la interpretación. Por eso voy a desarrollar yo como una teoría muy particular, porque realmente quiero que se entienda perfectamente el tema, ya que es muy importante para nosotros los ingenieros agrónomos. Ver el tema eh, morfología interna, y vamos a entrar con el sistema digestivo. Lo más importante, como lo tenemos como objetivo, es conocer el funcionamiento del sistema digestivo. ¿En qué radica esta importancia del conocer el funcionamiento? Que todos los mecanismos, o la gran mayoría de los mecanismos de control de insectos, desde el punto de vista fisiológico, conocido como insecticida fisiológico, apuntan justamente a alguna etapa del proceso de funcionamiento del sistema digestivo. Entonces, no podemos desconocer, para poder interpretar el funcionamiento de estos componentes de control, si no supiéramos el verdadero sistema, cómo funciona. ¿Cómo son los procesos digestivos? ¿Cuál es el alcance? ¿El porqué de un proceso digestivo rápido, un proceso digestivo lento? ¿Qué especies lo tienen? ¿Por qué algunas especies tienen capacidad de tener un ingesto casi instantáneo, una digestión instantánea, con grandes cantidades de desechos? Bueno, todo eso son importantes cuestiones, llegado el momento, para establecer justamente qué componente de control se puede utilizar dependiendo del tipo de especie. Lógicamente, alguno que tenga un sistema de un proceso digestivo eh, instantáneo, digamos muy rápido, no vamos a utilizar algún componente de control digestivo, porque estaríamos desperdiciando justamente o haciendo un mal control. Bueno, y todo lo que es la aplicación agronómica se basa, justamente se fundamenta en por qué los componentes ácidos o alcalinos, o a veces los buffer mismo, pueden generar controles con muy baja dosis sin necesidad de utilizar grandes cantidades de producto y generar una modificación de los ambientes. Entonces, eso es lo que tiende también a la especificidad del control, es decir, tener solamente, dar en el blanco en aquellos insectos que queremos controlarlo, sin tener que impactar en el resto que constituyen justamente ese ambiente. Bueno, yo, como siempre, el mecanismo, ustedes cuando no entiendan algo, cuando no, sobre todo en estos temas, yo quiero que ustedes me corten y me hagan la pregunta, sobre todo los que están por rendir y los que ya tienen más o menos estudiada la materia. Para mí es fundamental el aporte de ustedes, así que enriquece mucho la clase. Y es importante que corten, si tienen que cortar 100 veces y la cortan las 100 veces. Yo no, a mí eso no me preocupa. ¿Está? Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona, porque ya le digo, es un tema eh, muy árido a veces de estudiar, le cuesta a ustedes, y sobre todo a veces de conseguir buena bibliografía. Bueno, hablar del sistema justamente digestivo, tenemos que decir que los insectos, principalmente los hexápodos, en todo su proceso evolutivo, una de las cuestiones que más se modificó en los insectos y en ese proceso de adaptación son justamente el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ha variado enormemente todo lo que es la trofología de los insectos, es decir, los cambios trofológicos que han sufrido en las distintas etapas en la evolución de las especies, ha generado también procesos adaptativos internos,
que han marcado, y uno lo puede corroborar si analiza un colémbolo o un proturo, un pescadito de plata, y analizamos el sistema digestivo que tiene, vamos a ver que es un sistema muy sencillo. Sin embargo, los insectos actuales presentan variantes muy interesantes, sobre todo para los fisiólogos, eh, que tienen justamente en esa etapa evolutiva han generado esos cambios tan importantes. Cambios que, repito, en muchos de los casos nos favorecen, sobre todo en cuando hay que fijar estrategias o mecanismos de manejo o de control de este tipo de plagas. Si partimos del momento de que se conforma la vida, digamos, el proceso de formación del embrión, donde se produce la fecundación, la unión de gametos masculinos y femeninos, a ese estado se lo llama estado de mórula. En este proceso de lo que se llama todo el proceso de embriogénesis, es decir, formación y conformación del embrión, tiene básicamente tres etapas: el estado de mórula, el estado de gastrula y el estado el estado de blastula y el estado de gastrula. El estado de mórula es el inicial, digamos, es el momento en el cual se produce la conjunción de gametos, se conforman, pasan a constituir un estado diploide, y a partir de ahí el estado de mórula sufre una modificación. ¿Por qué? Porque esta célula recién conformada y recién unida migra hacia la periferia de esa gran célula en la cual se encuentra este embrión, y ahí se domina, cuando se produce esa migración periférica, se denomina estado de blastula. Inmediatamente comienza un proceso de invaginación, y el proceso de gastrula, uno de los más importantes porque define justamente la estructura, la conformación de la estructura del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo está constituido por tres partes, principalmente. La parte, la, la primera sección del sistema digestivo está formado por el estomodeo. Una segunda por el mesenterón o intestino medio, y una posterior o justamente la parte posterior eh, del sistema digestivo, el proctodeo o intestino posterior, en la cual el primero y el último, el estomodeo y el proctodeo, tiene de carácter ectodérmico, es decir, que proviene la invaginación del exterior. Mientras que la parte media o del mesenterón tiene un origen endodérmico, es decir, que tiene una formación interna que no tiene envoltura quitinosa y por lo tanto no tiene esa protección que tiene el estomodeo y el proctodeo. Repito, entonces, los tres estados de la embriogénesis en la conformación, porque esta es una pregunta muy común de hacer en el examen, cuáles son en el proceso de embriogénesis la conformación, los tres estados de la conformación del sistema digestivo. Y es sencillo, es decir, mórula, blastula y gastrula. Es decir, con esos tres estados estamos definiendo en el proceso de embriogénesis la conformación justamente del sistema digestivo. Dos son externos y uno es interno. ¿Se entendió hasta acá? Bien, lo doy por entendido, así que continúo. Entonces, ¿cómo sería en un esquema? Este es un esquema de Snodgrass, un fisiólogo muy interesante que tiene libros en lo que hace a fisiología. Yo creo que es uno de los más grosos en fisiología de insectos. Y realmente es muy recomendable la bibliografía de él. Por lo tanto, tomé el esquema en los libros
inclusive Mercal se recuesta en este esquema, en estos dibujos de Nograph, porque realmente es sumamente esquemático. ¿Para qué? Para decirle cuáles son las tres partes que estábamos hablando, la parte que constituye el estomodeo, el anterior, el mesenterón o medio, y el proctodeo o intestino posterior o parte posterior del sistema digestivo. Esto, ténganlo presente, el esquema, de todos modos vamos a volver, para ver el tema del ingreso, cómo va del ingreso del alimento, qué ocurre en cada una de estas etapas, en cada uno de estos procesos. Es fundamental ir teniendo en cuenta qué va ocurriendo y cuál es la estructura que entra en funcionamiento atendiendo a la parte en la cual el alimento está procesando, ¿sí? Esto es un poco para decirle que el sistema digestivo está conformado por dos aberturas, uno es la boca y otro es el ano, ¿sí? El tema de la boca y el ano. Las dos cavidades preestomodales, el sivario y el salivario, muy importante en la conjunción de lo que hace a la formación del tema de salivas y al tema de succión del alimento. En el caso de las tres secciones, volviendo a la sección del estomodeo, el mesenterón y el proctodeo, cada uno de los orígenes ectodérmicos y endodérmicos, el primero y el último es ectodérmico y el primero es endodérmico. Y ahí viene el tema en lo que hace al tema de accesorios o distintos componentes a partir de que el insecto está frente al alimento. ¿Qué ocurre? Porque el insecto puede estar frente al alimento, pero no determinar si, primero tiene que determinar si va a ser posible su ingesta o no, o puede rechazarlo. ¿Cuál es la parte que pone en inicio todo el proceso trofológico? Justamente es la boca, independientemente de qué aparato bucal tenga el insecto, si sea picador suctor o sea masticador. Vamos a hablar de los dos contrastes extremos, digamos, ¿sí? Independientemente de ello, tiene el tema de los palpos, por lo cual el insecto le permite determinar si el alimento que lo tiene frente a él es factible de poder producir la ingesta. ¿Qué es lo que mide el insecto? ¿Qué es lo que chequea? ¿Qué es lo que produce a través de los palpos? Detecta a través de esos pelos llamados sencillos, ¿qué es lo que detecta él? Eso es pregunta. ¿Qué detecta? A ver, a los 40 y algo que estamos presentes, ¿qué detecta con los palpos? ¿O prendieron toda la compu y se fueron todos a hacer un sueño? ¿O te quedaron choqueados con el sistema digestivo? ¿Qué detecta con los palpos? Porque él chequea y dice, ¿es factible o no es factible con los palpos? Como usted dijo, ingeniero, para saber si lo podía digerir. Perfecto, pero ¿qué es lo que detecta él? Él Los, detecta algo con los sencillos. ¿Qué detecta con los sencillos? los componentes químicos de cada alimento puede ser. Sí, tiene una base de determinación muy elemental, porque él lo que mide es si la acidez o la alcalinidad que tiene el alimento, él va a poder tener capacidad de poder neutralizar eso, es decir, si los componentes buffer van a tener la capacidad de poder, porque si no, inmediatamente puede inclusive a veces fallar ese testeo cuando él una pequeña porción introduce en su boca,
en su aparato bucal, automáticamente lo expele, lo regurgita, ¿sí? Bueno, esa es la capacidad, la primera detección que él hace a través de esos palos. Vamos a suponer que el alimento es factible de ser triturado, macerado, etcétera, etcétera. Entonces ingresa a través de la boca, es macerado, atraviesa la faringe, que la faringe tiene una particularidad que presentar las caras internas de la faringe a cerrado. De manera tal, eso es como una doble sierra, ¿sí? Los de arriba están los dientes para abajo y hacia la derecha, y los de abajo hacia la izquierda o viceversa. De manera tal que cuando el alimento pase a través de la faringe, va a provocar una leve fricción, es decir, generando un acondicionamiento de esa muestra que ya fue, si era un masticador, fue masticado, fue macerado, fue conformado el bolo con la saliva. Recuerden que la saliva aporta un componente de lubricación muy fundamental e importante para generar el proceso del digesto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos hasta ahí? Porque cada vez se va complicando un poquito más. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan cada una de las fases de cómo se va generando, cómo se va produciendo eso y cómo se va a ir descomponiendo en distintas partículas de pasar de constitución de tejido a una macromolécula, ¿sí? Entonces, esa faringe, Ingeniero, ¿sí? en base a eso, los insectos, usted había mencionado anteriormente que podían cambiar su dieta. O sea, le llevaba determinado tiempo cambiar en base a los pH internos para cambiar el alimento. Perfecto. Por eso lo ¿Era que por nosotros, eso? exacto, por eso lo que nosotros le sometemos justamente a una purga, digamos. Ese periodo Claro, en era el una cual, limpieza que hacía. exacto, la limpieza del tracto digestivo se debe justamente al acondicionamiento del área buffer para que pueda recepcionar el nuevo alimento. Y si nosotros le estamos dando más de otra cosa, lo más probable es que lo rechace. Entonces, cuando El área buffer, disculpe, ¿el área de buffer estaría en el proctodeo o en el mesenterón ahí no, que no, muestra en en el pantalla? estomodeo, en el estomodeo. En- Todavía estamos en- todos en el estomodeo, todavía no nos movemos del estomodeo, ¿sí? sí. Estamos prácticamente recién pasando la boca, por lo tanto, todo lo que es saliva va a estar en el buffer va a estar ubicado acá, en la saliva, y por lo tanto la faringe va teniendo el proceso de una segunda maceración con esa superficie interna dentada, y así que todavía estamos recién en el ingreso. Todo lo que es estomodeo estamos en el intestino, en el sistema digestivo anterior. ¿Está? Sí, Bien, gracias. entonces, no, por favor. Entonces, lo que hace ese pasaje por el esófago va acondicionando, es como que va clasificando masticación o maceración gruesa, maceración fina, maceración media, y ese formato que tiene justamente el esófago le va generando, fíjense cómo es como un cordón, como que va pasando a través de esa cinta. Bueno, ahí es donde se va acomodando las distintas estructuras del alimento. Vieron que no es tan sencillo el proceso digestivo, o sea, ¿por qué les digo es importante que entiendan esta primera parte para poder interpretar la segunda y la tercera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sigue viniendo el alimento por el esófago, llamémosle como la cinta transportadora, en la que se va reubicando, ya sea por peso, por tamaño, por tipo de constitución, se va disponiendo para ingresar a lo que sería el buche. En el buche se va a ir acumulando entre alimento fino, medio y grueso, pero que además está mezclado con ¿qué? ¿Con qué está mezclado?
¿Saliva? Con la saliva, está mezclado con el lubricante, que en esa saliva vienen complejos enzimáticos, principalmente amilasas, muy ricas en hidratos de carbono, imagínense amilasas, que van a generar un proceso de fermentación rápida. Es decir, que el proceso de fermentación, llamado desde el punto de vista entomológico el predigesto, porque acá se produce el predigesto, pero que además aparece un reservorio que cuando en algunas especies, acá tenemos que diferenciar de por qué el tamaño del sistema digestivo de algunos insectos puede ser extremadamente muy pequeñitos y en algunos otros son extremadamente grandes o muy amplios los espacios de cada una de las partes que constituyen este sistema digestivo. Porque justamente en el tema del buche, que se produce ese predigesto, y en aquellos insectos que tienen una alta tasa de ingesta, habilitan lo que sería esta parte del proventrículo, que en algunos insectos solamente conforma un pliegue. Solamente conforma un pliegue. En cambio, en otros presenta un proventrículo bastante amplio, que es como si fuera un reservorio alternativo del proceso que cumple el buche de conformación del predigesto. ¿Se entendió esto? Porque acá a veces se forma un nudo en no interpretación. Así que si no se entendió, lo vuelvo a explicar. El buche produce el predigesto, con todas la saliva, las enzimas, etcétera, etcétera. Se sigue mezclando, se forma ese predigesto y lo acondiciona para poder pasar al mesenterón. Pero antes de pasar al mesenterón, cuando esto se llena, se satura de alimento, pueden habilitar lo que sería el proventrículo. Que algunas especies lo tienen bastante. ¿Qué especie lo tienen bastante importante y grande el proventrículo? Aquellas especies que tienen una alta tasa de ingesta o que están llegando a sus últimos estadios larvales, por ejemplo, el quinto o sexto estadio larval. Entonces habilitan, por así decir, ese sector para poder ampliar la capacidad de ingesta. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué ocurre ahí? A partir de ahí ya está todo listo, preparado y acondicionado para poder pasar recién al mesenterón, al intestino medio, que es donde realmente se va a generar todo el proceso digestivo del insecto. Es decir, el proceso de digestión va a producirse justamente en el mesenterón. ¿Cómo va a ocurrir? Suponiendo que estamos hablando de un sistema de masticación, proviene de una masticación, esto al ingresar al mesenterón se cubre de una membrana peritófica que se llama justamente, es un mucopolisacárido. Esta membrana peritrófica es un mucopolisacárido, es una proteína con un complejo de azúcares, para tenerlo más presente, que envuelve cada paso o cada parte importante que atraviesa del estomodeo, lo envuelve y lo acompaña durante todo el proceso. ¿Para qué? Para evitar justamente el daño de la estructura epitelial del mesenterón. ¿Qué pasaría si se produce una abrasión en este tejido epitelial? El insecto se deshidrata y por lo tanto muere.
Es decir, que acá no debe ocurrir, recuerden que no tiene envoltura porque su origen es endodérmico, por lo tanto no tiene protección de quitina, ninguna ni nada que se parezca, y por lo tanto tiene que tener alguna protección de esa sustancia durante el proceso de abrasión. Porque imagínense, el pase del alimento va a generar una cuestión abrasiva importante. Entonces, ese envoltorio de ese mucopolisacárido va a ir manejándose durante todo este proceso digestivo generado en el mesenterón, acompañándolo y conformando parte del proceso digestivo. ¿Qué quiere decir que conforma parte del proceso digestivo? Que también se va a desdoblar y lo va a recuperar a la proteína y va a recuperar a todos los azúcares. ¿Se entendió eso? Ahora bien, ¿se entendió? Ingeniero, Sí, entonces el envoltorio mucopolisacárido sería envuelve al bolo alimenticio cuando ingresa al exacto, mesenterón. Bien. exactamente. Es eso lo que ocurre. Y cada vez que haya un ingreso importante de alimento predigesto, porque es lo que viene de acá, otra vez lo genera, en este punto genera justamente este mucopolisacárido. No nos olvidemos que en este punto tenemos una válvula muy importante, que es la válvula estomodial o cardíaca, que es la que hace que evita que el alimento tenga un retroceso. O sea, un alimento una vez que pasó del estomodeo al mesenterón ya no retrocede más, no puede volver porque tiene justamente la válvula estomodial, que es la que evita el pasaje que retroceda hacia el estomodeo. ¿Está? Y en ese punto es donde tiene la formación justamente del mucopolisacárido. ¿Se entendió? De la membrana peritrófica. Profe, Sí. en este caso la membrana peritrófica también se forma en los insectos que se alimentan a través de savia o los hematófagos. Ahora vamos a Ahí. ver qué es lo que ocurre en el caso de dietas líquidas, ¿sí? Bueno. Aguantamos un cachito que vamos a tratar de ver lo que es dieta sólida porque son los más complicados, digamos. El tema de dieta líquida es más sencillo en algunos, sobre todo en este aspecto, ¿sí? Sí. Pero está buena la pregunta, dejámela en suspenso y recordámela cuando, si yo me llego a pasar, recordámela la pregunta, ¿sí? Bueno. Ahora bien, esta membrana, o sea, esta membrana peritrófica, juntamente con la válvula, inmediatamente pasó, la válvula cerró y se formó la envoltura de ese mucopolisacárido. Siguió todo el proceso digestivo y acá nuevamente tenemos otra válvula, que es la válvula proctodeal, ¿sí? O pilórica, que también cumple la misma función, es decir, evita que una vez que pasó los desechos del alimento, los desechos, lo que ya no va, va a ser utilizado en el proceso digestivo, ni como macromolécula ni micromolécula, pasa directamente al proctodeo y justamente la válvula pilórica o proctodeal evita que ese desecho retroceda y vuelva a ingresar al mesenterón. ¿Está? ¿Se entienden cuál es el posicionamiento de la válvula y el por qué una válvula está en este punto y la otra válvula está en este punto? Son puntos fundamentales, esenciales, justamente para evitar el retroceso del proceso digestivo. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Porque ahí mismo, en ese punto, están justamente los tubos de Malpighi. Y ustedes se estarán preguntando qué hace toda esa cantidad de cordones ahí. En realidad, los tubos de Malpighi es el riñón
de todas las sustancias líquidas que están y de todas las impurezas que pueden llegar a ver en lo que hace a la hemolinfa, y es justamente el que capta el ácido úrico y que por un proceso de óxido-reducción pasa a través de un ácido y una base, va a constituir en el proceso de óxido-reducción, ¿qué cosa? El ácido úrico es el ácido y la base es el hidróxido, el hidroxilo de sodio o de hidróxido de calcio, hidróxido de... ¿Qué conforman eso? ¿Cuál es la resultante de ese óxido de reducción? Química general, química orgánica, química no sé cuánto. ¿Cuál es el resultado de un ácido más una base? ¿Qué te da por resultado? ¿Una sal, ingeniero? Una sal. Por lo tanto, ahí es donde aparecen los oxalatos, que va a ser justamente el oxalato, va a dar en forma de cristales y va a pasar justamente al proctodeo para ser eliminado en forma sólida, porque también los tubos de Malpighi pueden verter a la hemolinfa en fase líquida. ¿Y qué va a verter? Da la sal más qué. ¿Cuál es el resultado de ese óxido de reducción? La sal es una, y la ¿Puede otra ser ¿cuál el es? agua, ingeniero? Y el agua, ¿sí? Entonces sale oxalato por un lado más agua. El agua lo recupera a través del proceso de óxido de reducción y pasa a constituir la hemolinfa, a enriquecer el 80-90% de agua que tiene la hemolinfa y evitar el proceso de deshidratación del insecto, que va a utilizar en las distintas sustancias, componentes o funciones vitales, y el oxalato que va a ser expulsado en forma sólida, ¿sí? Porque justamente, el proctodeo, que está conformado por el intestino anterior, el colon, el ilion y el recto, constituyen justamente el gran recuperador de agua, porque tienen un proceso justamente de recuperación física y una química. La recuperación química ya la vimos a través del proceso de oxidorreducción, ¿ok? Mientras que el proceso físico lo hace a través de una cuestión de torsión oblicua circular que tienen justamente la musculatura en ese sector del proctodeo. ¿Qué significa ese movimiento? Háganse la idea de que ustedes toman una toalla mojada y hacen una torsión derecha-izquierda, izquierda-derecha. Con la mano derecha lo tuercen hacia un lado y con la mano izquierda tuercen hacia el otro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre en ese proceso físico? ¿Y ahí se liberaría el agua, ingeniero? Se libera el agua en forma física y nuevamente pasa al sistema, porque el insecto no puede expulsar el agua, porque si no, justamente es el elemento vital que tiene que recuperar de cualquier forma, tiene que recuperar el agua, porque ellos no toman agua, solamente a través de los alimentos. Entonces tienen que recuperar justamente esa agua en forma física y en forma química. En forma física lo hacen así, y esa constitución lo generan los movimientos justamente de la musculatura circular y oblicua que está dispuesta justamente en ese sector. ¿Se entendió eso? Se interpretó cómo es el recupero y el por qué expulsan como pequeñas pelotitas a través del ano justamente de la materia fecal o las heces, justamente lo excretan a través del ano de esa forma.
¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, sí tengo una pregunta. ¿Cómo se denominan las válvulas que se encuentran entre el estomodeo y mesenterón proctodeo cardíaca, puede ser? Estomodial o cardíaca es la que está ubicada en este punto, entre el estomodeo y el mesenterón. Y proctodeal o pilórica es la que está ubicada entre el mesenterón y el proctodeo. Bien, ¿y dentro del mesenterón se encuentra el ciego gástrico o el ciego gástrico pertenece al estomodeo? El ciego gástrico está dentro del mesenterón e invade por su forma y característica. Muy buena pregunta porque me estaba comiendo algo muy interesante que es los ciego gástricos. Los ciego gástricos tienen esa forma muy particular, ¿sí? Como si fueran, a ver, ¿cómo podríamos decir que son estos? Dos ventrículos que invaden, pertenecen al mesenterón, pero que invaden en cierta forma parte del estomodeo. ¿Por qué? Porque acá se produce una gran cantidad de componentes, digamos que son mesetomas, donde se producen para algunas especies, como son las termitas, se producen flagelados, microorganismos, ¿sí? Espiroquetas, etcétera, 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 se producen en los ciegos gástricos. Es un lugar donde estos componentes van a cumplir un rol muy importante en el proceso digestivo. Por ejemplo, las termitas, si no tuvieran esos ciliados, no podrían digerir la celulosa. Primer punto. Y a su vez, estos flagelados no podrían vivir al aire libre. O sea que ellos también requieren, es una simbiosis que hay dentro de este componente. ¿Y dónde se producen? ¿Dónde se generan? ¿Dónde se protegen? Justamente en los ciegos gástricos. Entonces, muy buena la pregunta, porque no en vano tiene ese formato, tiene esa característica y tiene esa forma muy particular de generarse y de protegerse justamente en los ciegos gástricos. ¿Está? Está. Y por último, la última pregunta que tengo es, los tubos de Malpighi pertenecen al proctodeo, ¿cierto? En realidad están en la unión entre, en la gran mayoría, hay algunas especies que lo tienen inclusive en el mesenterón, pero en general están en la unión entre el mesenterón y el proctodeo. Están casi pegaditos a lo que sería a la válvula pilórica. Resulta que como tienen esta forma de hilos, y que en algunas especies solamente tienen 2, y hay especies que pueden llegar a tener hasta 100, que es como una lombriz que está prácticamente recorriendo todo el cuerpo del insecto, pero que está flotando en la hemolinfa esto. Esto no es rígido ni está fijo, no. Esto está flotando en la hemolinfa y obliga, por un mecanismo que tiene de pase unilateral internamente a este filtro, en el cual el ácido úrico ingresa justamente el componente ácido líquido y recupera el agua que pasa a la hemolinfa, y el ácido úrico justamente en forma sólida pasa a oxalato y lo excreta directamente por una conexión que tiene hacia el recto, que puede desembocar en el ilion, en el colon o directamente en la parte de extremidad del casi ser llegando al ano. ¿Está? Entonces, es muy importante que ustedes sepan cuál es la disposición, ubicación de los tubos de Malpighi. Si lo dicen en el mesenterón, no está mal. Si lo dicen en el proctodeo, también está bien. Pero el posicionamiento mayoritario o general, se podría decir que está casi en la unión entre mesenterón y proctodeo. ¿Está? Está, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Ingeniero, ¿los nutrientes dónde se van a absorber, en el proctodeo o en el mesenterón?
No, en el mesenterón. El mesenterón internamente tiene gran cantidad de vellosidades. Tienen una superficie extremadamente pilosa que son que ustedes saben que al tener mayor cantidad de pelos aumenta la superficie. O sea que la superficie del mesenterón se ve aumentado en 3, 5 y 10 veces lo que es la superficie de contacto con todos los componentes que se va a ir produciendo en el proceso digestivo, que es lo que vamos a ver a continuación. En lo que va del estomodeo al proctodeo y lo que es histológicamente, si nosotros tendríamos que ver internamente cómo está constituido, es de adentro hacia afuera, lo primero que tenemos es la intima. La intima es la parte que está en contacto directo con todas las estructuras internas del insecto. ¿Se entiende? Eso es intima, por eso el nombre de intima. Interno, significa es la capa más interna del insecto. Luego vienen las musculaturas, todos los músculos longitudinales, circulares. Recuerden que yo les decía lo que provocaba la torsión justamente. Bueno, es todo este tema de musculatura longitudinal y circular, inclusive que van a ser los responsables de generar el movimiento, porque ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo va desde el estomodeo al proctodeo pasa el alimento? Bueno, justamente por movimientos ondulatorios que generan estos músculos que rodean a todo lo que es la estructura digestiva, va generando ese movimiento hacia la parte posterior del insecto, ¿sí? Entonces, sumado a ese movimiento peristálquico ondulatorio, se desplaza desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y, lógicamente, quedando esa cavidad que queda medible de espacio, es lo que se conoce como justamente cavidad interna o luz, justamente de la estructura del digestivo. En lo que hace al mesenterón, la membrana peritrófica, que es justamente el muco polisacárido, y acá vamos a hablar de lo que de la función en sí, evitar la abrasión para justamente que no se produzca ninguna pérdida de que sea permeable, de que pierda la humedad el insecto y que pierda justamente ese deshidrato. La cámara epitelial, compuesta por todo el complejo enzimático, ¿sí? Esa cámara epitelial está conformada, está produciéndose constantemente esa conjunción de enzimas que van a estar justamente ayudados por todo ese movimiento de la musculatura, al igual que la cámara peridoneal, que genera ese movimiento peristáltico. Ahora bien, el proceso digestivo en sí incurre en varias etapas. En la ingestión, en digestión, absorción, asimilación y por último, excreción. Vamos a ver, la ingestión, ¿en qué etapa incluye? Es el ingreso del alimento a la boca y que recién es reconocido como ingesta cuando llega justamente a esta parte. ¿Sí? Porque es acá donde tendría la capacidad de poder regurgitar si no lo pudiera neutralizar con los componentes BAF. Entonces, lo que se llama ingestión recién pasa a ser ingestión en ese momento. La digestión ocurre, el proceso más importante de digestión, absorción y asimilación, la digestión ya arranca acá. Es el primero cuando se produce lo que sería ese acondicionamiento del predigesto, ya comienza el proceso digestivo. Y
continúa el proceso cuando pasa de macromoléculas a micromoléculas y con formación de componentes minerales simples, pasa recién ahí al proceso de absorción, en la cual juegan un rol muy importante esos pelos que están conformados en el mesenterón, que van a tener la capacidad de absorber y a su vez de asimilarlo para pasarlo ¿en dónde? A la hemolinfa. ¿Para qué? Para ser utilizado como componentes energéticos, constitución de ATP, para los distintos procesos vitales esenciales del insecto. ¿Cuáles? Circulación, respiración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles son? Porque a veces se le pregunta, ¿cuáles son los procesos digestivos? ¿Y dónde empiezan cada uno de ellos? Bueno, esa es la pregunta básica para poder responder lo que es ingestión, lo que es digestión, y dónde comienza el proceso de digestión. Y dicen, normalmente dicen en el mesenterón. Ah, sí. ¿Y qué pasa con todo el predigesto? Arrancó acá el digestión. Y la absorción y asimilación, esto sí ocurre en el mesenterón, solamente en el mesenterón. Y la excreción ocurre justamente en el proctodeo. ¿Se entendió esto? ¿Está claro? ¿Hay algún punto que no quedó? Ingeniero, ¿podría repetir la parte de ingestión y digestión? O sea, hasta dónde llegaría cada uno? La ingestión arranca en el ingreso en la boca. ¿Ok? Pasó todo el proceso de buffer, en la cual lo pudo neutralizar mediante esa constitución, pero todavía corre riesgo, hasta que no llega al buche, corre riesgo de ser rechazado. Recién el insecto lo acomoda, lo condiciona y además comienza el proceso digestivo porque se conforma en el predigesto y las enzimas son capaces de desdoblar esos componentes que venían de la neutralización de los buffers justamente en el buche. Sin embargo, el proceso netamente digestivo va a ocurrir, la digestión básica va a ocurrir en el mesenterón, pero ya arrancó en el estomodeo. ¿Me explico? Va a terminar de provocar la digestión en el mesenterón y ahí se va a producir los otros dos procesos importantes, que es absorción y asimilación. La absorción es retener los componentes de macro a micro, o sea, las proteínas, las grasas, los aminoácidos, etcétera, etcétera, y carbohidratos, por supuesto, en procesos más sencillos que van a ser asimilables y pasar a ser elementos energéticos en los distintos sistemas funcionales del insecto, sin el cual no podrían tener ATP, no podrían tener energía como para poder emprender los otros procesos, respiratorio, circulatorio, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y la excreción es netamente del proceso del proctodeo. Profe, muchas gracias. Bien. Ahora vamos a entrar, Ingeniero, ¿sí? una consulta. Entonces, en el buche se puede decir que es donde termina la ingesta y comienza la digestión. O sea, es un punto donde finaliza una etapa y comienza otra. Sí, pero arranca la digestión, arranca O la sea, del proceso claro, digestivo, ¿sí? claro, Está comienza el bien. proceso digestivo. Comienza, finaliza en el mesenterón, Es ¿estamos? donde, Pero sí claro, arranca. Porque normalmente ustedes lo confunden como que la digestión recién arranca en el mesenterón. No, 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 de ninguna manera. El predigesto que ocurre en el buche ya es un proceso digestivo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, acá viene el tema de las dietas líquidas. El tema de las dietas líquidas es un proceso más rápido. Se podría decir que tiende a
poder consumir mayor cantidad de savia, los picadores suctor, es decir, de componentes energéticos, y poder o procesarlo o eliminarlo, como en el caso de algunas especies que tienen lo que se llama cámara de filtro. Como lo tienen los hemípteros, simplemente 4 familias. ¿Por qué? Porque dentro de los hemípteros hay 4 familias que presentan cámara de filtro, que son los afidoides, los cóccidos, los cicádidos y aleroides, ¿sí? Son las 4 familias: los pulgones, las cochinillas, las chicharras y las moscas blancas. ¿Está? Solamente esas 4 familias presentan cámara de filtro. Pero siempre a ustedes les dificulta bastante el tema de reconocer lo que es la cámara de filtro. Por eso quiero detenerme muy precisamente en cámara de filtro. El tema de la digestión es extraoral, con formación de salivas y amilasa, almidones en el picador suctor, va siendo el lubricante que lo hacía en el caso del masticador en la formación del bolo. Esto facilita justamente desde el momento de que conforma la gran vacuola para poder succionar con sus estiletes, agujas o como quieran llamarle, conforma o quetas. Estas succionan la savia y la van lubricando justamente con la saliva de manera a acelerar, ayudada por la bomba aspirante impelente, a que el insecto conforme lo que se llama el vacío, y a partir de ese momento se echa una siesta porque automáticamente forma el efecto sifón para poder seguir succionando y conforma una diferencia de potencial osmótico de manera tal de que el líquido fluye directamente desde la gran vacuola hacia la parte interna del insecto. ¿Se entiende eso? Para aquellos que les gusta leer, hay bibliografía recomendada al respecto, y Snodgrass es uno de ellos, donde él muestra a través de una formulación química, por ahí es un poquito más complejo, pero es interesante cómo él, a través de una formulación química, cómo el insecto va generando esa diferencia de potencial osmótico para que justamente se conforme ese sifón de succión. Ustedes saben lo que es un sifón porque ya lo vieron por física. Esa conformación del vacío, que es lo que hacen inclusive en las arroceras para pasar el agua de una zona de taipa a otra. No siempre lo hacen a través de motor, sino que conforman el vacío y de manera tal se forma el flujo continuo, ¿sí? Eso es diferencia de potencial a través de un fluido. ¿Está claro? ¿Eso se entiende? Yo creo que eso es un tema muy rastrillado y muy conocido y visto por ustedes en la parte de física, así que me parece no tiene sentido entrar porque lo doy como un tema hecho, un tema que ya está dado, ¿sí? Si hay alguien que tiene alguna duda, no tengo problema en arribarlo al tema, pero ustedes dirán, si es necesario lo vemos y si no, seguimos. ¿Está? Me dan el ok y yo sigo. Y de paso tomo un mate. Bien, el tema de digestión simbiótica del estomodeo, acá entran en juego, vieron que yo les decía el tema de los flagelados, ciliados, de piroquetas, en el caso de las termitas. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los ciliados son organismos microscópicos unicelulares que tienen una estructura que son como pelitos, de ahí vienen de cilias, que es la que le impide, le genera el movimiento. El movimiento de la cilia es la que genera, igual que el caso de un espermatozoide que tiene los cilias, que tienen las patitas en la cual se mueven. Bueno, estas son justamente los organismos unicelulares ciliados que tienen estas cilias que le permiten movilizarse. En el caso de las espiroquetas son bacterias, es un filo de la bacteria,
son gram negativas y son enroscadas, como si fuera un tirauxón, ¿sí? El tema de las espiroquetas, esa capacidad de enroscarse, esa capacidad helicoidal, de movimiento helicoidal, le permite justamente la ruptura de las cadenas. En el caso de la celulosa, por ejemplo, que es una cadena larga, bueno, estas espiroquetas lo que facilitan justamente son esas cuestiones. Es una cuestión más bien física, pero que cumplen estos microorganismos interesantes en el tema de justamente el caso de flagelados, ¿sí? de espiroquetas. En el caso de flagelados, los protozoos están provistos de estos apéndices, también muy similares a las cilias, que tienen justamente distintas formas, algunos forma de látigo, es decir, la forma de látigo es porque es afinado en el extremo y le permite una mayor movilidad justamente de estos apéndices. ¿Está? Esa es la diferencia, porque a veces se le pregunta cuál es la diferencia entre un ciliado y un flagelado, o cuál es la diferencia entre un ciliado y una espiroqueta, y ni siquiera saben que es un grupo dentro de los gram negativos dentro de las bacterias. ¿Sí? Y es fundamental, es importante, porque cuando uno va a el caso de las termitas, se están utilizando controladores justamente para variar el tema de los gram negativos, se varía la capacidad de carga de esas bacterias y de esa forma se elimina todo lo que es el componente dentro del tracto de las termitas. Y bueno, ha dado resultado. Un controlador muy selectivo porque solamente estarían afectando a las termitas y no modificando la acción de aquellos insectos que se alimentan inclusive de termitas, ni a las aves ni a otros que se alimentan de termitas. Está el por qué es importante la temática del conocimiento de lo que está dentro del tracto digestivo de estos insectos. Bien. Eso es una cámara de filtro y ustedes lo estarán diciendo, eso está complicado, pero no es así, es bastante sencillo. Simplemente es distintas posiciones dentro de una cámara de filtro, distinto ángulo de visión, y yo quiero que se centren prácticamente en este punto. La cámara de filtro no es otra cosa que esto que está acá. Esto es lo que sería el mesenterón, en la cual todo el sistema digestivo, todos los alimentos pasan por esto, por el mesenterón, pero que como esto está en contacto íntimo, esta cámara de filtro está en contacto íntimo con el mesenterón, con lo que sería justamente la intima, y por lo tanto va a tener una permeabilidad selectiva unidireccional. Escuchen bien esto, una permeabilidad osmótica selectiva unidireccional. Es decir, que solamente va a pasar del mesenterón a la cámara de filtro, nada más. ¿Y qué va a pasar? Esa permeabilidad selectiva, azúcares de bajo peso molecular y el agua. Entonces, cuando esta cámara de filtro se llena, o está próxima a llenarse, recuerden que está la envoltura de la musculatura circular, oblicua y ondulatoria, va a generar una presión sobre esa cámara de filtro casi llena, y como tiene contacto que se comunica directamente, fíjense dónde va, miren la flechita, miren el sentido de la flecha, la que yo le estoy marcando, directamente se contacta y se comunica con el recto y de ahí al ano, expulsa el excedente de agua que tiene la cámara de filtro directamente por el ano. Es decir, que ya no pasa todo ese excedente de líquido por todo el sistema del insecto, sino que directamente se contacta esa cámara de filtro con el proctodeo y es eliminado en pequeñas gotitas a través del ano. Eso es todo la cámara de filtro. ¿Vieron que no es tan complicado? Y sin embargo, en el examen, cuando se le pregunta cómo es la cámara de filtro, arranca una ensalada de aquello
que a veces no hay forma de sacar el tema. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que están en contacto, es el mesenterón, en donde va a estar en contacto íntimo, directo, una adherencia con D entre la cámara de filtro y lo que hace al mesenterón, pasando los componentes de azúcares de bajo peso molecular y el agua a esta cámara, engrosa esta cámara de filtro y luego es expulsado a través, justamente, directamente a través del ano. Es decir, desemboca en el recto y de ahí pasa al ano, en donde aparecen esas pequeñas gotitas. ¿Está claro? ¿Se entendió? Porque acá vamos a ver que en el tema de dietas, ¿qué pasa justamente en aquellas especies donde tienen un mesenterón, donde está cerrado, no tiene conexión con el exterior? Principalmente en dietas sólidas, y habrán visto, es muy común encontrarse, habrán visto estos gusanos blancos, donde en su extremo abdominal hay una gran acumulación de tierra, porque su régimen alimenticio es geófago. Pero sin embargo está cerrado. ¿Cuándo se produce? Produce una sola evacuación durante el proceso de algunas especies, no todas, cuando se produce la pupa, ¿sí? En la conformación del cambio de muda, en el último exuvio del estado inmaduro y pasa a pupa, en ese momento se produce la eliminación total de sus excrementos. Es decir, tiene una sola excrescencia en ese proceso. Es muy común también en los himenópteros, ¿sí? Los himenópteros que son de parasitoides, que tienen una sola excreción, una sola eliminación de su excrescencia, de sus heces, justamente en el proceso de conformación de la pupa. Bueno, ahí tenemos el tema de los geófagos, también los descomponedores, los estafilínidos, que son importantes descomponedores de materia orgánica, también tienen, muchas veces son importantes en el proceso porque estos mejoran mucho la estructura del suelo en el proceso de descomposición de materia orgánica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Están ustedes, si quieren hacer alguna pregunta del sistema digestivo, es uno de los sistemas más importantes de todos los sistemas, sobre todo desde el punto de vista de control. Para nosotros, desde el punto de vista como ingenieros agrónomos, es fundamental conocer el sistema digestivo para poder emplear justamente aquellos componentes tóxicos en que muchas veces algunas especies tienen capacidad de desdoblar algunos componentes tóxicos digestivos a través de pequeños procesos de ya sea lipídicos o bien en procesos de neutralización de ácido base. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Y van a seguir con la estructura interna, vamos a seguir el jueves, con las otras estructuras, las otras morfologías internas, en la cual sería respiratorio, circulatorio y sistema nervioso. Profe, ¿Quedó alguna pregunta pendiente? Sí, hoy cuando usted empezó hablando de lo que era la importancia de conocer todo el sistema Sí. digestivo, ¿no? Para saber los posteriores manejos que se le puede dar, eso Sí. más que nada está relacionado con cómo evitar la formación de la membrana peristrófica.
Bueno, existen varios componentes que lo van a ver en terapéutica, pero yo solamente los voy a mencionar para que ustedes lo asocien, llegado el caso, cuando lo den. Hay productos fisiológicos que alteran o modifican la variación buffer. Ese es uno de los, recuerden que era uno de los componentes fundamental del insecto, era el buffer, digamos, que ellos puedan neutralizar los componentes de la masticación o de la laceración que puedan hacer en caso de ser un masticador, tener la suficiente buffer como para poder neutralizarlo. Cuando ese buffer no puede actuar, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el insecto no puede actuar con su buffer? ¿Qué pasa? Y ahí, ingeniero, no consumiría el alimento. Exactamente, provoca un rechazo y eso es lo que se conoce como antialimentarios. Son componentes antialimentarios porque él cuando trata de generar una leve introducción de provocar una laceración del material para ver si es factible, automáticamente no le funciona el buffer. Entonces lo rechaza el alimento y eso se llaman componentes antialimentarios, ¿sí? Es decir, que no va a formar parte de su dieta. Bueno, en eso se basa justamente los antialimentarios. Cuando ustedes vean antialimentarios, le van a tocar justamente desde el punto de vista de terapéutica y ustedes tienen que saber por qué actúa en ese punto. Hay otros que tienen una acción, por ejemplo, generar procesos de irritación, es decir, que bloquean los procesos salivales. También es un problema porque no puede conformar lo que es el bolo alimenticio. Y hay otros que directamente modifican abruptamente el pH y generan una porosidad adicional en el mesenterón, haciendo que el insecto se deshidrate, que son principalmente todos los venenos vía ingesta. Ustedes saben que los controladores o terapéuticos pueden ser por vía ingesta, que afecta ingestión. Bueno, en ese caso modifica la perforación del mesenterón y el insecto termina muriendo por deshidratación, como ocurre también con el Bacillus thuringiensis. El cristal paraesporal del Bacillus thuringiensis genera una perforación a nivel del mesenterón, provocando la deshidratación y muerte del insecto. Primeramente detiene el proceso alimentario y segundamente, y en etapa sucesiva, cambia de coloración, modifica su estructura en lo que hace a la consistencia del tegumento y finalizando por la muerte del insecto. ¿Está respondida tu pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. ¿El sistema buffer dónde contiene el insecto? ¿En los palpos o en la saliva? En la saliva. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves, creo que lo va a dar el ingeniero Bermúdez, va a continuar con los sistemas de morfología interna. Ya le van a estar comunicando cuál va a ser la vía de comunicación, si utilizan el del centro de estudiante o utilizan el de facultad, ¿sí? Pero de todos modos le avisan por Facebook, así que estén pendientes nada más. El horario es el jueves a las 10 de la mañana, como siempre. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Que tengan un buen día. Hasta luego.